Buenas tardes, ahora vamos a continuar con lo que habíamos visto en el video de sintaxis. ¿Se acuerdan cuando les di la definición formal del lenguaje? Y les voy a dar unas pequeñas definiciones que quizá no les quede ahorita muy claro qué es lo que, para qué son, por qué se las estoy dando, pero déjenme nada más ponerles este pequeño ejemplo para que ustedes vean de dónde sale todo esto. ¿Se acuerdan en la tarea que teníamos de Laura, Rodrigo, Ana, Rico, mujer, etcétera? Piensen, por ejemplo, no quiero volver a poner aquí el lenguaje, pero si yo les digo, por ejemplo, MA, ustedes me van a decir, pues este es un enunciado que dice Laura, creo que es Laura es mujer. Entonces, a lo mejor es verdadero, a lo mejor es falso, no sé, o Laura es rica, a lo mejor es verdadero, es falso, no sabemos, pero es una expresión lingüística, si yo la simbolizo, que tiene como un valor de verdad. Supónganse que yo les digo, existe X y X. Ustedes lo leen, ya saben traducir y me dicen, bueno, esto me dice que hay seres humanos inteligentes. Es verdad. Supónganse ahora que yo les digo Y. Y entonces yo les digo, ¿eso será verdadero o falso? Y ustedes van a decir, bueno, pues no sabemos, porque no sabemos quién es Y. Esto es muy distinto que A. A, yo sé que es Laura. O en el otro, A era Aquiles, E es Elena. Pero si a mí me dan una variable no tiene no denota un individuo específico. Por lo tanto, si yo digo esto no tiene valor de verdad porque depende de a quién denote Y, que no lo sé. Si ustedes se acuerdan, la definición que dimos de enunciado en lógica 1 es una expresión lingüística de la cual es pertinente preguntarse si es verdadero o falso. La definición que nosotros damos no es una definición gramatical para que involucre, para que no dependa de un lenguaje, de un idioma en particular, pero lo que yo sé de los enunciados es que les puedo asignar valor de verdad. Entonces, en el lenguaje formal de primer orden, yo necesito clasificar a las fórmulas en enunciados, en las fórmulas que tienen un valor de verdad. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Y los que no. Pero de alguna manera yo veo que estos van a resultar ser enunciados porque de alguna manera este habla de Laura y está haciendo una afirmación acerca de un individuo en particular, o estoy diciendo que hay algunos individuos, pero este no. Entonces yo quiero dar una definición de enunciado de tal manera que estos sí sean enunciados y este no. Y es ahí a donde nosotros vamos a ir. Es eso lo que vamos a definir. Tenemos en el video, no en el anterior, sino hace 2 videos, cuando yo les di la definición, dimos una definición recursiva de lo que son las fórmulas bien formales. ¿Se acuerdan? Primero les di los términos y luego las fórmulas bien formales. Pero las puse todas juntas, no distinguí entre enunciados y fórmulas bien formadas que no son enunciados. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos primero a dar la definición de un concepto que es el concepto del alcance de un cuantificador. Aquí lo ponemos, alcance de un cuantificador, no, el verde no sirve, un clarito, alcance de un cuantificador, lo voy a poner aquí, alcance de un cuantificador. Recuerden a dónde vamos. Vamos a definir enunciados. Primero, entonces, vamos a definir lo que es el alcance de un cuantificador. Y entonces, esto es un cuantificador en una fórmula bien formada. Y entonces definimos el alcance, sea B, una variable individual cualquiera. Una variable individual cualquiera. El alcance del cuantificador existe XB, o si quieren, o para toda XB, cualquiera de los dos. Es la fórmula bien formada
inmediatamente a la derecha del cuantificador. Está muy fácil esta definición. Yo tengo una variable cualquiera, entonces puedo tener un cuantificador existencial o un universal. ¿Cuál es el alcance del cuantificador? La fórmula bien formada estrictamente a la derecha. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos para ver si les quedó claro, para aclarar este concepto. Y el ejemplo que les voy a dar son como ejercicios, ¿no? Subrayar el alcance del cuantificador para toda X en las siguientes fórmulas. En cada fórmula el alcance va a ser distinto. ¿Ok? Supónganse que aquí les voy a poner para toda X, PX, para toda X, PX, o QY, para toda X, PX, o QY. Vamos a ver estos ejemplos. Y entonces fíjense lo que me dice la definición. ¿Cuál es el alcance del cuantificador? La fórmula inmediatamente a la derecha. ¿Cuál es la fórmula inmediatamente a la derecha de esto? Este es el alcance. No P solita, porque P solita no es una fórmula. PX. Ahora aquí, ¿cuál es el alcance? El alcance es todo esto. Porque tengo paréntesis. Si lo pongo a la mitad, tendría paréntesis PX. Esa no es una fórmula. Paréntesis PXO no es una fórmula. Tengo que acabar. Y aquí, ¿cuál es el alcance? El alcance vuelve a ser PX. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula inmediatamente a la derecha. Esta ya es otra fórmula. Esto es parte de otra fórmula. Entonces, aquí es importante, quiero que se den cuenta lo importante que son los paréntesis. Porque este paréntesis es el que a mí me dice, el alcance no nada más es aquí. El alcance es hasta donde se cierre el primer paréntesis. Vamos a hacer otros ejemplos. Para toda X existe Y. Aquí no importan los predicados que esté poniendo. Para toda X existe Y. RXY implica PA. Fíjense cuál es el alcance del para todo X aquí. Todo esto. No me deben de dejar nada más aquí, la existe Y, porque esa no es una fórmula bien formada. Tengo que ser la fórmula bien formada a la derecha. Entonces, puede pasar que un cuantificador esté en el alcance del otro. Y aquí el alcance es todo esto. Porque no lo puedo parar antes. Existe Y y luego los paréntesis. Pero ¿cuál es el alcance del existe Y aquí? El alcance del existe Y sería esto. Y el alcance del existe Y sería esto. Entonces, cada cuantificador tiene su propio alcance. ¿Y qué quiere decir el alcance? ¿A qué variables va a afectar? Eso es hasta ahorita lo que sea. Entonces, yo nada más quiero que vean estos ejemplos y vean, lo único que estamos haciendo ahorita es el alcance de un cuantificador. Estoy diciendo, el alcance de un cuantificador es la fórmula bien formada inmediatamente a la derecha de él. Ahora bien, vamos a junto a este concepto viene el concepto de variable ligada y variable acotada. Y ese concepto es una manera de clasificar a todas las variables que aparecen en una fórmula. Pero fíjense, una variable puede aparecer varias veces en una fórmula. Aquí aparece una vez, aquí aparece una vez. Cada vez que una fórmula aparece en una fórmula, que una variable aparece en una fórmula, se le llama ocurrencia de la variable.
esta es la primera ocurrencia de la variable X, esta es la primera ocurrencia de la variable Y, segunda ocurrencia de la variable X, segunda ocurrencia de la variable Y. Entonces vamos a clasificar cada ocurrencia de una variable en ocurrencia libre o ocurrencia acotada. Puede pasar que una variable en algunas ocurrencias esté libre y en algunas ocurrencias esté acotada. Por eso no puedo yo decir que la variable X está libre siempre, no. Cada ocurrencia va a ser libre o cada una de las ocurrencias va a ser libre o acotada. Y aquí viene la definición. Voy a borrar esto y vamos entonces a definir variables libres y variables acotadas. Y aquí viene la definición que luego lo voy a completar en otro video que necesito, no me va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a dar la definición de la ocurrencia. Cada vez y entonces aquí viene la definición. Cada vez que una variable aparece en una fórmula, se dice que ocurre en la fórmula. Se le llama ocurrencia de la variable. Ocurrencia de la variable. No vayan a pensar en ocurrencia como las ocurrencias del bebé, ¿no? Es de ocurrir, ocurrencia de la variable, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es una ocurrencia libre y una ocurrencia acotada. Definición. Una ocurrencia de una variable individual B se llama acotada si B es parte de algún cuantificador existe B o para toda B, o si está en el alcance de un cuantificador existe B o para toda B. ¿Cuándo va a estar acotada? Cuando es parte del cuantificador o está en su alcance. Si no está acotada, se dice que la ocurrencia es libre. Decimos que la ocurrencia es libre. En el siguiente video vamos a ver ejemplos de esto. Pero entonces fíjense que aquí está la definición. Cada vez que aparece una variable en una fórmula, cada vez que ocurre va a estar libre o acotada según esté o no esté en el alcance de un cuantificador o sea parte de él. Esto es todo.